Solo estando en el lugar, sabes lo que está sucediendo. Los periodistas, vivencias y relatos. Bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente en el programa Los Periodistas, esta vez acompañada de mi compañera Karen Juárez. Y es que tenemos mucha información que compartir con usted, pero antes le agradecemos su sintonía como cada fin de semana en estos temas relevantes que han marcado la agenda periodística de cada jornada. Y hoy precisamente le tenemos mucha información, sobre todo en materia electoral. Se acerca ya el tema de la segunda vuelta, las elecciones presidenciales del próximo 11 de agosto. Estamos a menos de 3 semanas ya para poder empezar con este proceso y por supuesto las autoridades ya se encuentran preparando todo lo necesario para este proceso. Pero también tenemos muchísima más información que compartir con usted, Karen. Yasmín, muy buenas tardes a ustedes allá también en casa que nos ve en este su programa Los Periodistas, donde conocerá más información y detalles importantes acerca de todas las coberturas de esta semana y sobre los temas importantes también. Tú ya hablabas acerca de la información de que ya se acerca la segunda vuelta electoral y asimismo hay otra información, por ejemplo, las muertes que se han dado en el país a raíz del dengue hemorrágico, principalmente en los niños. Asimismo, le estaremos ampliando más la información acerca de la Teletón que ya será este fin de semana y que ya estamos listos para poder transmitirle de inicio a fin esta cobertura a partir de este viernes, pues ya usted va a estar pendiente de la Teletón. Así es, le vamos a llevar todos los detalles y recuerde siempre apoyar esta causa. Desde hoy usted ya puede empezar a aportar para esta causa de la Teletón para que este proyecto en esta ocasión pueda llegar a la meta. Hoy estaremos llevando nosotros también toda esta transmisión el fin de semana porque es una transmisión especial que le tendremos durante estos 2 días del evento de Teletón. Así que vamos a arrancar entonces de lleno con la primera nota que le tenemos para esta semana y bien lo mencionaba Karen, a continuación le vamos a presentar estos casos que se han dado en varios departamentos del país. Muchas personas aún no tenían muy claro qué era lo que padecían ciertas personas, sus hijos, sus familiares, pero ya se ha determinado un brote de dengue hemorrágico que ha cobrado incluso varias vidas de niños. Vamos a ver a continuación el siguiente tema. Murieron bajo las mismas circunstancias y a tan corta edad. 2 casos completamente aislados, pero que ocurrieron en la misma colonia, El Paraíso 2, de la zona 18 capitalina. Kayla tenía 6 años. El 1 de julio pasado, inició con una gripe. Sus padres la llevaron al centro de salud para su tratamiento. En esa fecha, los médicos dijeron que tenía una infección en la garganta. Solamente me mandaron cefadroxilo y acetaminofén. Llegué a la casa, le di el medicamento como debía, no vi mejoría, la llevé nuevamente. Me dijeron que tenía que esperar el efecto del medicamento, que no era rápido, que tenía que ser paciente. Al otro día la llevé nuevamente y me dijeron que la niña lo que tenía era amigdalitis. No tuvo mejoría, me la llevé nuevamente y me dijeron de que igual, que tenía que ser paciente y nada más. Karen, sin dudarlo, llevó a su hija al Hospital General San Juan de Dios. Los médicos dijeron que la pequeña padecía de deshidratación y le recetaron medicamentos. 13 días después, la historia volvió a repetirse con otro niño. José, de 6 años, también inició con dolores de cabeza y fue llevado al Centro de Salud de El Paraíso 2 de la zona 18. Yo le decía a él, mire, sus dedos se le están poniendo morados. Sí, pero ya se va a calmar, me dijo. Le pusieron oxígeno, no sé qué le pusieron aquí en su nariz. Él hizo así, se hizo así y sacó un cuento café de la boca bien espeso, después que vomitó aquí en la casa. Además de estos 2 casos, podrían existir más.
Los vecinos aseguraron que otros 3 niños del sector fallecieron en las últimas semanas por dengue hemorrágico y algunos están hospitalizados. Pues realmente es lamentable trasladar este tipo de información, la muerte de 2 niños, en este caso de Kayla y José, esto en el Paraíso de la zona 18, a causa del dengue hemorrágico. Y es que ya esta semana el Ministerio de Salud daba datos acerca de los casos que se tienen en investigación. Estos son 31 y lamentablemente la muerte ya de 17 personas a causa de esta pandemia, este brote que ha surgido en el país posterior a las lluvias. Y asimismo pues han dado algunas recomendaciones para evitar que esta enfermedad se siga propagando en el país y principalmente en los niños, que son los más vulnerables. Así es, Karen, y es que precisamente las autoridades han indicado que lo que se busca en este caso es pues no caer ya en un caso como el de Honduras, que hasta el momento ya se ha decretado una alerta amarilla por un brote de dengue hemorrágico, igualmente en República Dominicana, donde estos casos han ido avanzando y se han duplicado incluso en relación a los casos reportados un año anterior. En este país específicamente pues ya se ha considerado casi una pandemia, y es que precisamente ahí es donde están trabajando las autoridades para evitar la propagación del dengue hemorrágico. Como tú mencionabas, solo en el país hay 31 casos que están siendo investigados para poder determinar si corresponde o no a un caso de dengue hemorrágico, pero también hay que tomar en cuenta cuáles son estas prevenciones que se pueden tomar. Recordemos que en época de lluvia es cuando el vector, que en este caso el zancudo transmisor del dengue, es cuando se propaga, y es que ahí es donde tenemos que trabajar en casa para evitar estas acumulaciones de agua, estos retenedores prácticamente de agua en donde pueden existir en cualquier rincón. Hay que tener mucho cuidado para evitar esa acumulación de agua, para evitar que pues se puedan propagar estos vectores, estos zancudos. Solo recordemos que en el país hay una institución, hay una entidad internacional que brinda apoyo a Guatemala para disminuir los riesgos y atacar precisamente estas enfermedades transmitidas por vectores, entiéndase Zika, dengue, chikungunya incluso, y en este programa es cuando ya han transferido toda la ayuda al país y deben trabajar para poder prevenir las fumigaciones y todo este tipo de acciones por parte del Ministerio de Salud. Es parte de la prevención, pero también la población tiene que trabajar en prevenir, en cuidarse, en evitar la propagación del zancudo, porque es una enfermedad que realmente ya hemos visto ha cobrado la vida de 17 personas, 2 niños en zona 18, se mencionaba otro menor en el departamento de Santa Rosa, también en Retauleu han habido varios casos que ya han sido reportados, y en este caso pues especialmente en zona 18, 12 niños de 6 años pierden la vida por dengue hemorrágico, así que hay que prestar mucha atención. Las autoridades de salud también han brindado mucha información en cuanto a acciones de prevención, y es ahí en donde tenemos que poner mucha atención, tomar en cuenta cada una de las recomendaciones por parte de las autoridades para evitar que más personas puedan contagiarse de este virus prácticamente. Y es que dentro de los departamentos con mayor vulnerabilidad estaba Quetzaltenango, Retaluleu, Huehuetenango, estaba también Coatepeque. Y esto pues es una responsabilidad en conjunto, tanto, pues tú ya lo mencionabas, el Ministerio de Salud y las personas que tienen la responsabilidad de poder, bueno, si ya se sabe que entramos a la época de lluvia, evitar sacar chatarra o que se exponga a la lluvia, porque se hace acumulación de agua y es allí donde nace esta larva y este mosquito que propaga la enfermedad. Entonces, si se van a tener niños en casa, también tomar todas estas medidas. Si usted tiene llantas, por ejemplo, en el jardín, o tiene plantas, o incluso la basura, que puede, incluso hasta una tapita, mencionada el Ministerio de Salud, que allí esto ya podría ser un factor de contagio, porque allí mismo nacen todos estos zancudos y pues ya se llega a propagar la enfermedad y se pone en vulnerabilidad principalmente a los niños. Y pues ya teníamos como ejemplo estos casos, lamentablemente, la muerte de Kayla y también de José en zona 18, más las 17 personas, si es, están integrados dentro de este número, las 17 personas que ya han fallecido a causa de esta enfermedad. Así es que es importante tomar estas recomendaciones del Ministerio de Salud y también tomar uno como persona la responsabilidad de evitar que se propague esta enfermedad y mantener pues una constante limpieza. Yo también lo decía el Ministerio de Salud, la limpieza de los jardines y de los patios al menos una vez por semana, para evitar
que esta enfermedad se siga propagando y contagiando a nuestros niños. Así es, Karen, y es que precisamente tú lo mencionabas, los sectores donde más vulnerables pueden llegar a ser las personas es toda esta parte de la costa sur. Solo en el departamento de Retauleu hemos visto que se ha reportado 260 casos que podrían también estar en investigación, pero todos estos, recordemos que hay diferentes escalas en cuanto a la enfermedad del dengue. Puede ser dengue hemorrágico o puede ser dengue común o cualquier otro tipo. De estas son precisamente los casos que están en investigación por parte de las autoridades del Ministerio de Salud para poder determinar qué tipo de dengue es y qué tratamiento es el que se le tienen que dar a la población. Vamos a brindarle a ustedes algunas recomendaciones, cómo prevenir el dengue, el Zika y el chikungunya. Hay muchas recomendaciones que el Ministerio de Salud ha publicado en diferentes redes sociales y una de ellas es precisamente eliminar, lo que mencionábamos hace un momento, eliminar estos criaderos de zancudo dentro de las viviendas y sus alrededores. Todas estas partes donde se puede acumular agua es criaderos de zancudos y esto es lo que hay que eliminar en todas las viviendas, evitar que precisamente ahí nazcan cada vez más mosquitos, zancudos que puedan ser transmisores de dengue, zika o chikungunya. También hay que lavar y tapar las pilas, toneles, todos los recipientes donde guardemos agua, donde todos los recipientes tienen que estar bien tapados y limpios para poder almacenar el agua, pero no crear este factor de riesgo para poder propagar el zancudo. Y es que una señal de esto también es, por ejemplo, cuando ya los toneles o las pilas tienen como esta capa verde que es moho, eso pues ya es un indicativo de que van a ser una larva, un mosquito. Es correcto, es por eso precisamente decía mantener el agua en los recipientes, pero de forma limpia, estar limpios los recipientes, el agua estarla cambiando constantemente y también si tienen mascotas donde les tengan su recipiente con agua, también hay que estarlo cambiando constantemente porque esto se ensucia pues con mucha más facilidad y ahí puede generar un factor de riesgo. También las casas, los patios, las casas en general, los patios deben estar limpios para que en ningún momento pueda acumularse el agua o generarse, como lo que mencionaba Karen, ciertas partes con moho, porque la humedad también puede generar esta parte de esta especie de moho donde también pueden surgir algunas larvas y zancudos. Así que hay que tomar en cuenta estas recomendaciones que ya el Ministerio de Salud ha publicado en sus diferentes plataformas para hacer llegar a la población una manera fácil de prevenir el dengue y todas estas enfermedades transmitidas por vectores. Así que preste mucha atención, recuerde estas indicaciones para evitar contagiarse y de la misma forma pues propagar la enfermedad del dengue. Vamos a ir cambiando un poquito de tema y es que hablando también de lluvias, se registró, mejor dicho, en zona 18 también un derrumbe y es que esto generó que varias familias fueran evacuadas y por supuesto el miedo de las familias que habitan en ese lugar. Esto fue en El Limón, zona 18 capitalina y vamos a ver a continuación qué fue lo que sucedió en ese lugar. El incidente ocurrió durante la madrugada de este miércoles en la colonia Limón, zona 18 capitalina. Vecinos aseguraron que se escucharon retumbos y que en ese momento se fue la energía eléctrica y el agua potable. A las primeras horas del día, se movilizaron al lugar bomberos y elementos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, con la finalidad de evaluar el terreno y determinar la magnitud de los daños. Recibí un reporte al Centro de Transmisiones de Emergencia, el CTE de la línea 119 de Conred, un reporte que hubo un deslizamiento. La Conred determinó que el deslizamiento de tierra se originó a raíz de la saturación de agua en los suelos. Es una cosa tan horrible que se escucha, ver nunca en mi vida yo había escuchado esto, ¿verdad? Se levantó mi esposo y dijo, ¿qué está pasando? Y salió afuera y me dijo, se está derrumbando la casa de doña Alicia, me dijo. Me levanté a ver, cuando de repente vi que se va la tierra. Fui a levantar a mis padres, les grité. Y cuando fuimos a ver con mi papá, ya venía la pared sobre encima. La Conred a las familias a evacuar la zona.
Afortunadamente no podemos decir que se lamenta pérdidas humanas en ese sector. Pudieron salir a tiempo, también las autoridades tomaron el control, evacuaron a las personas que estaban en riesgo en zona 18. Y es que recordemos que pues si bien es cierto la lluvia ha disminuido, pero la cantidad de agua que existe en la tierra aún es bastante, los suelos están bastante húmedos, hay retención de agua en esos lugares y esto ha generado que en muchas partes del país hayan algunos derrumbes y deslizamientos y la zona 18 no fue la excepción. Afortunadamente esta familia pudo salir bien librada de esto, pero lamentablemente pues pierden su vivienda, sus pertenencias y otras familias tuvieron que ser evacuadas, buscar algún lugar donde resguardarse. Recordemos que también la Conred ha habilitado algunos albergues, sin embargo, estas personas tienen que ver pues en dónde seguir su vida, dónde trasladarse, hay que buscar una nueva vivienda, cómo hacer sus cosas, sus personales que no lograron rescatar. Y así que es un problema realmente de estas familias que afortunadamente no perdieron la vida, no perdieron a ningún miembro de su familia, solamente sus daños materiales, pero que efectivamente es un daño que ellos tendrán que superar. Y también tomar en cuenta que las autoridades están trabajando en estas partes, sobre todo para poder ayudar a las familias a salir de estos lugares con mucha más rapidez. Hay que tomar en cuenta que en muchas ocasiones algunos vecinos se niegan a salir, Karen, incluso cuando les están indicando que es un sector de riesgo, que existe mucho peligro en el sector donde están porque puede haber un derrumbe, un deslizamiento. Muchas personas se niegan a salir, pero hay que tomar en cuenta que antes que todo está la vida y la vida de sus familiares que debe poner en resguardo. Y si las autoridades están indicando que deben evacuar, pues lo mejor es corresponder a ese llamado. Y es que ya lo decías tú, afortunadamente, pues estas personas tomaron el llamado de la Conred para irse de sus viviendas y ponerse en protección debido al riesgo que están corriendo debido a esta acumulación de humedad que está en los suelos, ya lo decía mi compañera Jasmine, y pues ponerse en resguardo ya los albergues habilitados por la Conred para evitar que cualquier tragedia como se ha dado en otras ocasiones, ya recordemos el caso del volcán de fuego. Es importante tomar en cuenta estas recomendaciones y la Conred asiste para decirle que existe algún tipo de problema, algún tipo de vulnerabilidad debido a los suelos, principalmente si se viven en estas áreas que son de peligro y que son, que están en alerta roja por los constantes derrumbes. Es mejor tomar en cuenta todas estas medidas de prevención y así poder evitar una tragedia. Así es, y es que recordemos que también en diferentes partes del país ya se han habilitado algunos albergues por parte de la Conred para poder ayudar a estas personas que están en una situación de riesgo derivado a las constantes lluvias que han afectado al país y a estos deslizamientos y derrumbes que se pueden registrar en ciertas partes. Así que hay que tener mucho cuidado también en carretera, porque si usted va a transitar por algunas carreteras del país, sobre todo occidente, que hemos visto que ahí es en donde más derrumbes se han podido identificar, hay que tomar en cuenta que de momento hay mucha retención de agua en las tierras y es precisamente esto que está bastante, digámoslo de alguna manera, más floja y puede causar algún tipo de deslizamiento, y esto es lo que hay que evitar. Hay que tener muchísimo cuidado también en las carreteras donde transita y tomar en cuenta si en algún momento las autoridades tanto de Provial han indicado que hay un factor de riesgo por donde usted va a circular, pues hay que tomarlo en cuenta y corresponder a las indicaciones de las autoridades. Y es que los niños también, porque constantemente ellos se mantienen jugando en las calles, en estas colonias, sin tomar en cuenta el riesgo que existe. Así que es importante también que los padres de familia puedan tomar todas estas medidas de seguridad. Si hay lluvia y todo, también mantenerse en alerta en las páginas de la Conred si ellos llegaran a emitir algún comunicado, alguna información importante, si ciertas colonias están en algún tipo de peligro por derrumbe o por deslizamientos. También es importante que se tomen en cuenta estas medidas para poder evitar tragedias, asimismo poner en resguardo a todas esas personas vulnerables, en este caso los pequeños. Así es, y vamos a ir cambiando un poco de información y nos vamos al plano internacional, y una noticia realmente que ha llamado la atención, y esto a nivel mundial, porque es un
es un tema que pues todo el mundo, o mejor todo dicho, mundo estaba pendiente, sí, gran parte del territorio, sobre todo latinoamericano, estaban muy pendientes de lo que pasaba, y es que recordemos que hace algunos días ya se dio una sentencia condenatoria en contra de El Chapo Guzmán. ¿Cuánto tiempo ha pasado para escuchar esta sentencia? ¿Cuánto tiempo habíamos pues dado seguimiento a todo este proceso judicial por el cual estaba enfrentando, y cuántas veces pudimos escuchar ustedes también poder verlo a través de las noticias, las fugas de este famoso algo que llamó mucho la atención? Llamó muchísimo la atención la creatividad con la que pues logró escaparse de algunos centros de detención, y hoy pues ya se tiene esta información, todo lo relacionado de este caso judicial, de la sentencia del Chapo Guzmán, el famoso narcotraficante mexicano que pues ya fue condenado por una corte estadounidense. Todos estos detalles se los vamos a tener a usted, pero después de una pausa. Así que usted no se separe, le tenemos mucha más información al regresar. Ni tanto, porque vamos a hablar un poco del narcotráfico. También ustedes están trabajando un reportaje especial de cómo se ha manejado este tema en el país, Carolina. Por supuesto, el narcotráfico mundialmente es un tema que se pone sobre la mesa constantemente por los efectos que deja, y obviamente porque Guatemala tiene acuerdos con Estados Unidos para el combate del narcotráfico. Pero ¿por qué nosotros quisimos poner este tema sobre la mesa? Y es que usted podrá ver este programa sobre el narcotráfico aéreo. Recordemos que en los últimos meses, compañeras, en los medios de comunicación hemos dado a conocer las noticias sobre las pistas de aterrizaje clandestinas, sobre las aeronaves que son utilizadas para el narcotráfico, y ya el ministro de la Defensa ha dicho que en lo que va del año ya han identificado 22 avionaves del narco. ¿Esto qué quiere decir? Que el narcotráfico está utilizando más la vía aérea para poder realizar ese trasiego de drogas, que Guatemala geográficamente es puente de paso, y obviamente la droga tiene que pasar por Guatemala para llegar a territorio mexicano y finalmente a los Estados Unidos. Vea usted, le vamos a presentar a continuación un avance de lo que usted podrá ver este domingo a las 8 de la noche en su programa Expedientes. Veamos. Por su posición geográfica, Guatemala es utilizada como puente por grandes cárteles del narcotráfico. Lo que sucede en este caso del tránsito internacional de droga, pues somos un embudo. Porque ahora están ingresando a través de la vía aérea. Un negocio ilícito en constante expansión en un país poco fuerte para combatirlo. Guatemala no está atacando el narcotráfico, no está cumpliendo con acuerdos con los que previamente se ha comprometido. Pistas clandestinas traficando en las alturas. Usted en este programa verá todo lo referente al narcotráfico aéreo, cómo funciona la ruta, cómo Guatemala se une a esta ruta del narcotráfico, y además cuáles son los esfuerzos que están realizando las autoridades del país. En este caso, hablemos que le compete al Ministerio de la Defensa, Ejército de Guatemala, quienes son los encargados de velar por nuestras fronteras, la vía marítima, aérea y terrestre, en acompañamiento de antinarcóticos de la Policía Nacional Civil y antinarcóticos del Ministerio Público. Y esto precisamente tiene, como lo hemos dicho históricamente, el Chapo Guzmán, líder o ex líder del cártel de Sinaloa, pues tenía muchos contactos con Guatemala. Es uno de los narcotraficantes que tiene más alianzas con Guatemala, el cártel de Sinaloa, entre otros, pero este es grande en nuestro país, y por eso es que le vamos a presentar también cómo se maneja todo el tema del
narcotráfico. Algo muy importante que me decían al inicio es, y ustedes visitaron cómo funcionan las pistas clandestinas. Es muy difícil poder acceder a estos territorios porque los territorios controlados por el narco obviamente tienen bastante acompañamiento de las comunidades y del poder local, no de todos los pobladores, pero sí hay grupos que están netamente armados y que les vedan el acceso a la prensa porque obviamente no van a dejarnos ingresar, y también a las mismas autoridades porque allí se convierte en el pueblo de nadie, donde no hay un control como tal, sino que este control lo tienen los narcotraficantes y las personas que venden muchas veces hasta su vida por cantidades elevadas con tal de que esa droga llegue a su destino final, que es los Estados Unidos. En seguimiento a esto, nosotros visitamos las Verapaces, Alta Verapaz, que es uno de los territorios que es ruta del narcotráfico por su cercanía con Petén, también por la cercanía que tiene con Playa Grande, Ixcán, Quiché, y muy cerca está la frontera entre Guatemala y México. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de las avionetas que ingresan con fuertes cantidades o toneladas de droga ingresan vía aérea, aterrizan en pistas clandestinas de las Verapaces por sus áreas boscosas, y esto después, con ayuda local de grupos armados, descargan este cargamento que viene en las aeronaves y son movilizados vía terrestre por la frontera, puede ser por Quiché, de igual manera por Petén, hacia territorio mexicano, y posteriormente ya sigue la ruta para llegar a los Estados Unidos. Fue muy complicado poder grabar en este lugar, pero le tenemos imágenes exclusivas de cómo funciona allí el narcotráfico. Para nosotros fue difícil y fue un poquito también de temor porque hasta la misma Policía Nacional Civil nos dijo que corríamos riesgo de salir sin vida de ahí. Una, y dos, de que los pobladores que ayudan al narcotráfico nos retuvieran, que de hecho retienen constantemente a algunas personas que no son de allí, que llegan allí por las empresas que están en cercanías de estos territorios, y también a las propias autoridades. Pero ¿por qué elegimos estos territorios? Porque tenemos antecedentes de que allí se han inhabilitado y que también se han detectado aterrizajes clandestinos. Por eso es que Expedientes les lleva este domingo todos los detalles, todo lo complejo del narcotráfico, pero también verá el riesgo, porque no tiene la mínima idea del riesgo que es poder ingresar a esos territorios. Nosotros tuvimos que utilizar varios vehículos para poder llegar allí, para ir despistando. De hecho, el vehículo que nosotros llevábamos, que está identificado como Prensa, lo tuvimos que dejar muy lejos de Playa Grande, Ixcán, porque nos dijeron que no lo podíamos ingresar porque no salíamos vivos de ahí. Imagínate el riesgo que corrieron ustedes, pero aquí la pregunta es, y me imagino que ustedes se las hicieron a las autoridades, ¿cuáles son los métodos, por ejemplo, para poder lidiar con estas comunidades que resguardan a los narcotraficantes, y también si Guatemala tiene la capacidad de poder alcanzar estos aviones? Contrarrestar el narcotráfico en estos lugares es muy difícil. Ya lo decía el ministro de la Defensa, no tienen la capacidad, no tienen las herramientas para poder competir con el narcotráfico. Las aeronaves que ellos utilizan desde que ingresan por todo el tránsito en Guatemala se movilizan alrededor de 40 minutos, y las que utiliza el ejército 4 horas. Es imposible. Y luego vamos al armamento que tienen. O sea, no se puede combatir el narcotráfico de esta manera. ¿Qué están realizando? Pues ellos realizan operativos de rutina. De hecho, han inhabilitado algunas pistas clandestinas, los operativos constantes que están en las áreas donde ellos saben que se está movilizando el narcotráfico. Pero hay otro problema mayor que se une a ello, son las invasiones. Estos grupos también que están colaborando al narcotráfico están invadiendo territorios claves, áreas protegidas, que también en este documental le vamos a presentar cómo el narcotráfico es otro asesino silencioso del medio ambiente, porque por la creación de estas pistas clandestinas están terminando con nuestras especies, están terminando con nuestros bosques, están terminando con todo. Pero también en exclusiva visitamos a una de las 6 escuelas de aviación en Guatemala que existen. Súper interesante, porque los grandes cárteles del narcotráfico buscan a pilotos aviadores guatemaltecos por la experiencia que tienen, porque en Guatemala la geografía que tenemos y las áreas boscosas hacen que los pilotos sean muy expertos a nivel internacional. Así que no se puede perder todos estos temas que a nosotros le hemos dado a conocer. Es un avance, pero tendrá mucha más información este domingo a partir de las 20 horas por su programa Expedientes, así que los esperamos, no se puede perder este documental. Muchas gracias, Carolina. Sin duda, un tema bastante interesante que usted no se podrá perder el próximo domingo. Le acabamos de dar solo una pincelada de todo
lo que este tema le trae para el próximo domingo. Así que con esto vamos a ponerle fin al programa Los Periodistas, no sin antes agradecer su sintonía e invitarlo para la próxima semana que nos acompañe con cada uno de los temas que marcan la jornada noticiosa. Muchas gracias por su compañía. Feliz tarde. Solo estando en el lugar, sabes lo que está sucediendo. Los periodistas, vivencias y relatos. Hasta la próxima.